En esta oportunidad, esta jornada, tenemos la participación y al mismo tiempo les damos la cordial bienvenida a las compañeras y compañeros del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Este taller que el día de hoy vamos a participar, en el que vamos a participar, ha sido coordinado y organizado por el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Políticas Intraculturales, Interculturales y Plurilingüismo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Hay una temática como el resto de las temáticas que hemos estado abordando en estas jornadas anteriores, que tiene un valor muy importante para este proceso, ya les decía, de la actualización del currículo del sistema educativo. En este sentido, agradecemos este apoyo, esta participación que se ha concertado con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Para dar inicio, se ha previsto un programa especial, un programa particular, toda vez que contamos con la presencia de autoridades de estas carteras de Estado, a quienes les damos también la cordial bienvenida, ¿no? Como un primer número, vamos a cederle la palabra a nuestro viceministro Bartolomé Puma, viceministro de Educación Regular. Muy buenas tardes. Saludar a nuestro hermano Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión de Desarrollo Forestal. Como también a los directores que acompañan, Alejandro Allende, Alfredo Zárate, los técnicos Willy Canchari, Carla Barrero, Gary Torres, Verónica Pacajes, Álvaro Joel Ramírez, Fabiola Beltrán, Celedonia Puma, debe ser mi parienta, Guillermo Vázquez, Rolando Gutiérrez, y a nuestro director de planificación, Edgar Anse, la unidad de políticas interculturales, nuestro compañero Nelson Cuellar. Está también nuestro director nacional de Educación de Adultos, compañero Yucra, todos los que estamos presentes acá. A veces es un poco preocupante ver las noticias y a veces nos muestran un poco más todavía cada rato y cada momento cuando los desastres pasan, ¿no? El otro día estábamos mirando por el lado de Charagua, Camiri, la zona principalmente donde hay bastante sequía, ¿no? Pero ¿a causa de qué? ¿Por qué ocurren esas cosas? Es que estamos haciendo un manejo tal vez no adecuado a nuestra madre tierra, la madre naturaleza, el medio ambiente. Entonces, a causa de eso se generan el calentamiento global, el efecto invernadero, las riadas, las heladas y como también el deshielo, por ejemplo, en nuestro cerro Illimani, el deshielo en el continente europeo. Entonces es un fenómeno total que tenemos que nosotros, como nuestro hábitat, nuestro lugar de vida, tenemos que cuidar entre todos. ¿Y por qué? Pues no vamos a tener que trabajar con nuestros hermanos del Ministerio de Medio Ambiente, porque ellos son los que manejan, son expertos en este tema y tenemos que trabajarlo de manera coordinada, de manera más que nuestros niñitos ya vayan aprendiendo desde abajo. Estas hojas son de los árboles, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo cuidar nuestra madre tierra, la naturaleza, porque si nosotros dejásemos la naturaleza, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vamos a ir a vivir? Porque parece que no hay todavía vida en el Marte, no sé qué, en otros planetas. Y por lo tanto queremos darles la bienvenida a nuestro viceministro, a sus técnicos, al Ministerio de Educación por apoyarnos, fortalecer principalmente en nuestros reajustes que estamos haciendo a nuestros planes y programas, a nuestra currícula.
Muchas gracias, bienvenido hermanos, hermanas. Vamos a presenciar, por favor, una proyección de un video que titula Efecto de Cambio Climático, preparado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
revisando los programas de estudio, vemos que hay un 17 a 20%, tanto en inicial, en primaria y en secundaria, que se han incorporado temáticas relacionadas al eje articulador educación en convivencia con la madre tierra. A ver, ¿podemos seguir un ratito? Adelante. Vamos a encontrar que la ley Avelino Cignani nos plantea una forma de trabajar. Primero, que pone como prioridad estos temas. Todos los temas que hacen a los ejes articuladores los pone como prioridad en la norma. Y en la norma nos establece que para trabajar estos temas, que son prioridades, está la educación en derechos de la madre tierra. Está el tema de descolonización y todos los demás. Seguimos. Y nos plantea además en las disposiciones transitorias, que hay que trabajar articulándonos a todos los sectores. Entonces es ahí donde el Ministerio de Educación, a través del UPIP, utiliza una estrategia desde el 2010, que es las mesas nacionales que ha ido conformando. La única mesa que ha tenido éxito en el 2010 hasta la fecha es la mesa de gestión de educación en gestión del riesgo, en el tema del eje articulador. Y ahora, como lo ha dicho también nuestro viceministro y nuestro hermano Nelson, tenemos la mesa de educación en cambio climático y medio ambiente, que si las unimos los dos sería la Mesa Nacional de Educación en Convivencia con la Madre Tierra. Seguimos. No, el otro de abajo, este de aquí de abajo. Y la ley también nos da en educación regular, lo que nos dice, la educación regular debe complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la madre tierra. Es decir, que el mandato, ya nuestra ley desde que ha sido promulgada en el 2010, nos ha ido dando ese mandato. El de abajito. Allá. Y en educación alternativa está como objetivos en educación técnica humanística, y ahí nos plantea que el desarrollo productivo de emprendimientos comunitarios debe desarrollarse en el marco de los principios establecidos por los derechos de la madre tierra. Es decir, nos da mandatos a los dos subsistemas. ¿Qué pasa con superior? No tenemos algo específico en la ley, pero nos dice también que todas las unidades o todo lo establecido en la ley tienen que trabajar en el tema de madre tierra. Eso lo dice en sus bases, fines y objetivos de la ley. En el currículo, en el modelo, hemos trabajado lo que se llaman los ejes articuladores, ¿verdad? Está establecido, en base a eso se organizan los campos y en base a los campos se organizan las áreas curriculares. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por eje? El eje es el que articula la teoría del currículo con la vida misma. Es decir, la práctica con el currículo con la práctica con la teoría con la práctica. Hemos discutido eso con el director de Alternativa cuando hemos construido el 2007-2008 todo este trabajo, ¿no?, que han participado varios compañeros. Imagínense, decimos que estos ejes dinamizan el currículo, pero también dinamiza la vida. Y es bien coherente con la metodología de práctica, teoría, valoración, porque partimos de la práctica, vamos a la teoría, lo valoramos y volvemos a la práctica. Entonces, tiene una relación estrecha con la metodología. En el 2007-2008, te acordarás, hermano, no sabíamos cuál era el instrumento metodológico, pero lo decimos. Y en el transcurso del proceso de aplicación desde el 2014, que hemos iniciado con la aplicación de los nuevos programas de estudio, hasta el 2019, ese instrumento metodológico es el PSP. Porque el PSP establece como concepto lo mismo, es el que articula la práctica con la teoría con la práctica. Entonces, el PSP se convierte en el instrumento pedagógico
que nos ayuda a articular la teoría con la práctica con la teoría, pero al mismo tiempo nos dinamiza el currículo. Entonces, ese instrumento que no habíamos pensado en ese tiempo, se ha ido constituyendo en la práctica lo que es el PSP. ¿Qué son los ejes articuladores? Es una estrategia curricular, es la demanda de los pueblos, es la demanda de instituciones, es la demanda de la realidad, tanto nacional como internacional, que contribuyen desde la educación a la consolidación del Estado plurinacional de Bolivia. Son prioridades de la política interna y externa del Estado plurinacional. No es solamente de la política interna, sino también es de la política externa, como ya lo ha explicado el hermano viceministro Maggi. Continuamos. Entonces, el eje articulado de educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria tiene como fin desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y la madre tierra en convivencia armónica en su y con su entorno, para que las y los estudiantes asuman acciones de prevención, protección, cuidado, defensa de la madre tierra desde la vida, en la vida y para la vida. Este objetivo que extractamos lo sacamos de la ley Avelino Siñán, que establece eso. Entonces, cuando estamos hablando de los ejes, no es solamente el tema de madre tierra, es el de valores sociocomunitarios, educación intercultural y educación productiva. Están establecidos sus objetivos en nuestra ley. Entonces, ¿cómo entendemos al eje articulador? Ya hemos visto en el video, ya hemos dicho lo que el viceministro Magui nos decía, de cómo está la situación en el tema del cambio climático y sus efectos que está ocasionando en la madre tierra. Entonces nosotros entendemos a la madre tierra en función de estos componentes. Cuando hablamos de madre tierra, estamos hablando de medio ambiente, de cambio climático, de salud comunitaria y de gestión del riesgo. Estos son los 4 componentes que hacen a madre tierra. Pero curricularmente, trabajar estos como conceptos, eso, no es tan productivo para nuestros estudiantes. Porque el cambio climático no es un tema grande, pero lo debemos trabajar desde los temas generadores o temas articuladores, como le hemos llamado. En los documentos del Profocon está como temas generadores, ¿no? Y nosotros habíamos paralelamente trabajado como temas articuladores, que es lo mismo, por eso manejamos temas generadores o articuladores. Pero ¿qué trabajamos con los estudiantes? El bosque. Cuando estamos trabajando forestación, deforestación, lo que estamos trabajando es recuperación del medio ambiente, del aire, del oxígeno. Cuando estamos trabajando bosque, estamos trabajando el cambio climático, porque el tema de reforestar, ¿no?, ayuda a mitigar los efectos que tiene el cambio climático. Trabajamos el tema de salud comunitaria y trabajamos el tema de la gestión del riesgo, porque el tema de forestar y de reforestar lo que nos permite es mitigar y disminuir la ocurrencia de una amenaza que después tiene su impacto en la población. Entonces, de la misma forma, hacemos con el agua. Curricularmente, estos temas vamos a trabajarlo en forma curricular y en forma institucional. Seguimos. Pasa lo mismo con el agua, pasa lo mismo con el tema de energía, pasa lo mismo con el tema de saneamiento básico, donde entra el tema de residuos y el tema de aguas residuales. Pasa lo mismo con alimentación, pasa lo mismo con epidemias y por último con la preparación y atención y respuesta a emergencias. Son estos temas que son los que tendríamos que trabajar y son los que encontramos en los programas de estudio. Y la propuesta, por ejemplo, que se ha trabajado en la mesa de educación en medio ambiente y cambio climático, están apuntando a estos contenidos que se tienen que desarrollar en base a eso. Y eso es lo que se ha ido trabajando. Tenemos por niveles, por año de escolaridad,
la propuesta de contenidos que deberíamos incorporar. Y esa propuesta se ha ido trabajando justamente con toda la mesa, con los técnicos de todo el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, como ha dicho, son 3 viceministros, ¿no? Viceministerios. Y se ha trabajado con todos ellos. Ha sido una carrera para llegar al día de hoy. Seguimos. Esos temas son parte de la política interna y externa del Estado. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar? Es la pregunta que a veces nos cuesta. Y aquí nosotros vemos que el tema de madre tierra, por ejemplo, tiene que estar en la gestión educativa. Y la gestión educativa siempre ha sido normada por la resolución ministerial 001 en educación regular. Y ya tenemos el compromiso que el año vamos a incorporar a educación alternativa y vamos a incorporar a educación superior en la resolución ministerial 001. ¿Cómo trabajamos la gestión educativa? A través de la gestión curricular y a través de la gestión institucional. En la gestión curricular vamos a trabajar estos temas como dinamizadores del desarrollo curricular, que dinamicen los contenidos científicos que deben desarrollar los estudiantes en los 3 niveles y en los diferentes niveles y modalidades que tenemos en educación alternativa y superior, como dinamizador del desarrollo curricular, pero también como contenido, que es el agua, ¿no veis? Que es el agua frente al cambio climático, cómo se relaciona, etc. Y en la gestión institucional, estos dos ya están establecidos en la 01, en el artículo 88. Lo que aquí tenemos que trabajar son lineamientos, que esa es una tarea ya de la mesa, y ahí me parece bien interesante la propuesta que hace el hermano Nelson, de que las direcciones de los 3 subsistemas se incorporen a la mesa para que hagamos submesas en este tema, pero en función de los subsistemas, para tener un buen aporte entre lo que hacen las entidades que son cabeza de sector en estos temas y nosotros en el tema educativo. ¿No ve? Lo que es la currícula o la gestión curricular y la gestión institucional. Ahí hay el desafío de trabajar algunos lineamientos para meter estos temas como dinamizador y al mismo tiempo como contenido. En la gestión institucional, si pasamos, está establecido el siguiente trabajo. Ya está esto en la 01, en el artículo 88. Ahí nos planteamos en la gestión institucional, porque tiene que ir la gestión curricular complementada con la gestión institucional, no puede ir separado. Entonces, ¿qué nos planteamos ahí? En el tema generador o temas articuladores de bosque, tenemos resultados en la gestión institucional que deberíamos trabajar. Mi unidad educativa, un área verde. Ustedes han visto, el Ministerio de Educación se convirtió en un área verde. Los que conocían el ministerio antes era un cemento a todo lado. Sí, la ex MAE anterior ha asumido esto y lo ha convertido en microsistemas. ¿No ve? El patio de ¿cómo se llama? La Plaza de la Revolución, los jardines que tenemos. Miren que uno llega y cambia totalmente el ámbito humano que cada uno tiene. Lo mismo tienen que hacer con otras unidades educativas, con árboles o jardines en patios o pasillos, con apoyo a programas o actividades de forestación y reforestación. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes, más los profesores, no solo se metan en el aula, en los programas de estudio, en su aplicación, sino que tienen que romper, que el modelo ya ha roto, pero en la práctica nos falta romper con las paredes de la escuela y hacer realmente que la comunidad en su conjunto, o barrio en su conjunto, sea la comunidad educativa. En el tema de saneamiento básico, residuos, trabajando con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, esto, por ejemplo, no debería ser solo residuos, sino saneamiento básico. Y obviamente en la resolución próxima vamos a cambiar y vamos a trabajar temas de aguas residuales y el tema de residuos, como está aquí. Mi unidad educativa limpia, sin basura, en todos sus ambientes, con contenedores en todos los ambientes, uno más contenedores de acopio en la unidad educativa, eliminación de las bolsas plásticas y por último, baño de mujeres y varones limpios. Ustedes saben, colegas, que cuando uno va a la escuela,
Los baños de nuestras escuelas son contaminadores. Los que hemos estado en aula y en una unidad educativa ni siquiera queremos entrar al baño, ir alrededor del baño de los estudiantes, ¿no? Cuando eso debería ser totalmente limpios. En alimentación saludable, mi unidad educativa con alimentación saludable, kioscos que venden refrigerios saludables, estudiantes con valoración de peso bajo y alto y sobrepeso. Alimentación complementaria saludable según contextos. Ahí tenemos que trabajar fuertemente desde la gestión institucional, no solamente con el tema de la alimentación de las unidades educativas o la alimentación complementaria que se da. Hay que trabajar en qué debe ser la alimentación complementaria según contextos y en base a la valoración de sobrepeso y bajo peso. En el tema de epidemias, lo mismo. El 2010 ya hemos trabajado con esta proyección. Estudiantes vacunados, pero en el sistema de vacunación que tiene, y el COVID ya es parte del sistema de vacunación. Entonces, vamos a seguir trabajando con eso. Tenemos un 50%, creo que hemos pasado en un 1% de estudiantes vacunados. Maestras y maestros, personal administrativo vacunado. Creo que ahí nos va mejor porque la mayoría de los maestros, un 93%, si mal no me equivoco, están vacunados. El Comité de Salud y Bioseguridad organizados. No sabemos si están funcionando. Estamos terminando de elaborar un formulario de seguimiento para que apliquen las medidas de bioseguridad en las unidades educativas. Protocolos de bioseguridad ante epidemias según contexto territorial y sociocultural. No es solo COVID, es malaria, chikungunya, Chagas. Creo que hay como 23 programas en epidemias que maneja el Ministerio de Salud. Y en reducción del riesgo, tenemos que trabajar mi unidad segura ante situaciones de emergencias, de desastres. Y hay muchas cosas que debemos hacer ahí. Las unidades educativas deben contar con un plan de emergencia o un plan de contingencia, que es ahora lo que vamos a manejar. En unidades menores a 30 estudiantes, lo que vamos a tener son planes de evacuación. Van a identificar las amenazas a las cuales están expuestas y van a hacer planes de evacuación. No van a poder hacer con 30 estudiantes un plan de contingencia, ¿no? Porque en las comisiones, nomás 5 comisiones que hay, a 5 estudiantes por cada comisión, 25 estudiantes, 5 para evacuar, otros 5 para primeros auxilios, pero preparados para 5, no tiene lógica. Mayores a 30 estudiantes vamos a tener planes de contingencia. Ahí sí vamos a tener. Y el sistema educativo en direcciones distritales, departamental, tanto como el ministerio, debemos tener nuestro plan de emergencia. En el caso del ministerio, a través de la mesa de gestión de riesgos, ya hemos elaborado el plan de emergencia que lo vamos a presentar en el próximo mes. Adelante. Nuestra estrategia, mesa de educación en cambio climático y gestión del riesgo. Esas 2 mesas tenemos. ¿Qué es la mesa? Una comunidad de trabajo donde las instituciones públicas, cooperación, ONGs, todas nos reunimos sobre la política educativa, que es la que hemos planteado, nos permite articular y complementar acciones para fortalecer con el tema de cambio climático, medio ambiente, gestión de riesgos, en el marco del eje articulador, que nosotros somos rectores de ese eje, en educación en convivencia con la madre tierra. Ahí armonizamos e integramos conocimientos. Hay que nomás reconocer nuestro magisterio, los que hemos egresado de las normales, muchos conocimientos sobre los temas generadores, los componentes de la madre tierra, no hemos desarrollado. Entonces el conocimiento está en las otras entidades como el Viceministerio de Medio Ambiente, organizaciones no gubernamentales, la cooperación y todos, ¿no? Donde podemos recoger experiencias como las que tenemos aquí. Miren, el Ministerio de Medio Ambiente tiene tantos materiales elaborados que es para trabajar con los estudiantes que nosotros en educación tenemos, pero hacen trabajos fuera del sistema educativo. Ahora con la mesa, ya os hemos acordado,
Todos estos materiales se tienen que readecuar para ir a fortalecer el desarrollo de los programas de estudio y también lo de formación de maestros, porque ahora tendríamos que entrar con estos contenidos en formación de maestros para no tener los maestros que tenemos ahora, ¿no ve? Con desconocimiento de estos contenidos. Y la mesa funciona a través de términos de referencia. Nos reunimos una vez al mes, tenemos jornadas técnicas donde hemos trabajado esta propuesta que ya el viceministro ha hecho y que vamos a tener una descripción en general. Esto es lo que es educación en convivencia con la madre tierra. ¿No ve? ¿Cuál es nuestro objetivo? Fortalecer a desarrollar una conciencia integradora. Es decir, la mesa liderada por el Ministerio de Educación, coliderada por el Viceministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Agua y Desarrollo Forestal, somos líderes y nosotros damos la línea en el Estado. Nosotros como Ministerio de Educación y Medio Ambiente como cabeza de sector en el tema ambiental, en el tema de cambio climático, en el tema de biodiversidad, en el tema de bosque, en el tema de agua, etc. A través de un plan de trabajo. Y eso justamente lo tenemos que construir. Por eso me sumo a la invitación que hace el hermano Nelson de que las direcciones de los diferentes subsistemas se sumen, porque ahí vamos a empezar a trabajar para apoyar a cómo nosotros ayudamos a implementar. Tenemos planteado una estrategia de formación de maestros, la elaboración de materiales, se está pensando en una plataforma para ayudar al maestro a que pueda conocer todos estos temas, a los que están en ejercicio, y también vamos a trabajar en la formación inicial con algunas propuestas que estamos estructurando en las 2 mesas, porque estos temas tienen que ser incorporados desde la gestión curricular como desde la gestión institucional. Bueno, muy buenas tardes o noches a todas, todos los presentes, a las autoridades que nos acompañan. Vamos a continuar con lo que se ha venido trabajando desde la Mesa de Medio Ambiente y Cambio Climático con la presencia de los 3 viceministerios que conforman el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El Ministerio, como lo podemos ver ahí, de Medio Ambiente y Agua, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, promueve el desarrollo equitativo, recíproco y en armonía con la Madre Tierra. Mediante la gestión integral de del recurso hídrico, el acceso al agua potable, el saneamiento básico, el riego para la seguridad alimentaria, así como el manejo integral del ambiente y los sistemas de vida para el vivir bien. Y desde ahí hemos venido trabajando la propuesta desde nuestras políticas nacionales. Ahí tenemos una imagen que es, por favor, si puedes, sí, la anterior. Desde la política nacional, y esto solamente como ejemplificación de la calidad del agua para consumo humano, ¿no? Tenemos 4 políticas enmarcadas desde el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico que las hemos incluido dentro de esta propuesta, al igual que desde los otros viceministerios también, de acuerdo a las políticas nacionales, hemos podido incluir los diferentes contenidos que vemos no se encuentran completamente presentes dentro de la malla curricular. Por eso es que es importante que esta propuesta sea no solamente tomada en cuenta, sino más bien un inicio para poder construir la malla curricular en cumplimiento al mandato de todo nuestro pueblo boliviano. Comenzamos por educación de nivel inicial en familia comunitaria, vocacional creo que se ha colado, y solamente voy a ir poniendo algunos de los contenidos que hemos planteado en esta propuesta, no todos, para que podamos alcanzar a ver todo el trabajo que se ha hecho. En Cosmos y Pensamiento hemos planteado para el primer año de nivel inicial contenidos como, por ejemplo, respetar la madre tierra, los residuos
se depositan en contenedores por colores, que es lo que se establece en la Ley 755 de gestión integral de residuos. Y también los residuos no deben ir al desagüe. Les doy este ejemplo porque son contenidos que no los hemos encontrado dentro de la malla curricular y por lo tanto desde ahí nace la propuesta de poder incorporarlos, ¿no? Esta propuesta se enmarca en una revisión de toda la malla curricular y a la vez lo que buscamos es articular los contenidos que no se tienen para que sean tomados en cuenta. También tenemos, por ejemplo, en segundo año, cuidado y riego, mi planta en mi escuela y en mi casa, y el respeto y cuidado a las plantas y animales para una convivencia armónica con la madre tierra. Siguiente. Ahí vemos que en primero, por ejemplo, tenemos los sonidos de la naturaleza y también en segundo incorporamos los sonidos de la naturaleza, pero con un enfoque un poco más de cuidado de la salud, que son beneficios de estos sonidos para la salud. También tenemos calendarios festivos, tenemos los sistemas de vida desde cuenca, paisajes, nuestros entornos, y todos estos contenidos corresponden al trabajo que hemos hecho los 3 viceministerios en cada componente que manejamos. Siguiente. Ahí podemos ver ya el campo de vida, tierra, territorio, donde tenemos incorporado ya el tema de saneamiento básico. Tenemos uso eficiente del agua en la higiene y el cuidado de los cuerpos. Tenemos también la diferencia entre residuo y basura, que para el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico es muy importante, desde la Dirección de Gestión Integral de Residuos, poder introducir dentro del lenguaje cotidiano de todas las niñas y niños la diferencia entre estos dos términos, ¿no? Que seguimos manejando el término de basura y lo que queremos es, desde el cumplimiento de la misma ley 755 de gestión integral de residuos, poder manejar el término de residuo, ¿no? Y desde ahí también enfocarlo al aprovechamiento. Tenemos también contenidos como la contaminación de las aguas y los residuos que generamos en casa y sus efectos para la madre tierra. Tenemos el destino de las aguas y los residuos, tanto sólidos y líquidos, que generamos en casa, y estos ya están bien vinculados al término de saneamiento básico, ¿no? También hemos introducido el tema de el agua sucia en la salud y los sistemas de vida, que ya están más enmarcados a lo que son aguas residuales. ¿Podemos pasar, por favor, Inge? En ciencia, tecnología y producción tenemos los contenidos de formas en las que las plantas obtienen el agua. También contamos con la biodiversidad que nos rodea. Ahí un poco más para ver qué elementos componen a la biodiversidad y poder cuantificarlos. También tenemos cantidad de residuos que se generan en la familia y en la escuela, que queremos darle énfasis, ¿no? Desde nivel inicial. Pasaríamos a primaria, la siguiente diapositiva. La siguiente, ¿sí? En educación primaria comunitaria vocacional ya tenemos mayor cantidad de contenidos, hemos ido articulando los contenidos entre los 3 viceministerios y tenemos, por ejemplo, para el primer año tenemos contenidos en los diferentes campos como relación espiritual entre la especie humana y la madre tierra. También tenemos saneamiento básico y su aporte a la salud comunitaria, y desde ahí ya partimos con la conceptualización de lo que es saneamiento básico, que es muy importante para la currícula, la malla curricular. En segundo año tenemos algunos contenidos propuestos desde las variaciones del clima y el cambio climático, los derechos universales al agua potable. Tenemos también los valores de reciprocidad con nuestra madre tierra.
En tercer año tenemos algunos contenidos que también tienen una parte práctica, como la creación de origamis con figuras de animales en su entorno con material reciclado. Ya entramos a plantear el poder trabajar un poco más esta temática de reciclaje y compostaje, que también se tiene dentro de la malla curricular, pero queremos que se haga mayor énfasis. En cuarto año tenemos la calidad del agua para consumo humano, seguimos con saneamiento básico. Tenemos el colocado de los residuos en contenedores para poder reducir los riesgos de obstrucción que se tienen en cuanto al drenaje pluvial, que es algo muy importante para prevenir los desastres, que ya son parte de nuestras cotidianidades y de nuestra vida en general. Y nuestra contribución no solamente es presentar los contenidos, sino más bien también ponerlos en práctica desde la escuela. En quinto año tenemos el cálculo, por ejemplo, de volúmenes de agua en el planeta. Tenemos bosque, el origen, la clasificación, la importancia, las características según el contexto. En sexto año tenemos el derecho al agua y el saneamiento en Bolivia. Tenemos el cálculo también de porcentajes, ¿no?, de cobertura de agua, que es muy importante que en los primeros niveles se conozca. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Saludar a los hermanos que vienen del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, también a los compañeros de la UPIP, a los colegas, al equipo técnico de los diferentes subsistemas, que prácticamente a la cabeza de la unidad de investigación dinamizamos, reflexionamos y también emitimos algunos criterios al respecto, ¿no? En particular para esta tarde, educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. A ver, desde la percepción de la educación de jóvenes y adultos, desde del ámbito de educación alternativa, y desde mi condición de director general, yo tengo algunas percepciones con relación a esta temática, por supuesto muy importante, ¿no? Voy a referirme a 3 puntos. Primero, el origen del cambio climático es la ciencia. La ciencia moderna que nos ha creado todo un problema medioambiental en el planeta. Y esta ciencia capitalista tiene una finalidad, es decir, la finalidad es un tanto materialista. O sea, conseguir réditos a través de la ciencia a costa de cualquier cosa, ¿no?, sin importar la salud. Entonces, el origen de todo esto es la ciencia. Yo diría, es una ciencia postmoderna, una ciencia para la destrucción. Esa es la que nos ofrece el imperio, el mundo europeo. Y prácticamente hemos sido apabullados nosotros por ese tipo de ciencia. Entonces hay que empezar a trabajar una ciencia para la vida, una ciencia que no solamente persiga lo material, sino lo espiritual. Por ello, en el modelo sociocomunitario productivo nosotros hemos hablado del cosmocéntrico y biocéntrico. O sea, 2 conceptos importantes para trabajar un modelo sociocomunitario productivo en convivencia con la vida y el cosmos. El modelo sociocomunitario productivo tiene que ver un ligazón con el cosmos. Otro de los elementos que quiero referirme un segundo es la producción.
la forma de producción. O sea, los medios de producción industrializados, que prácticamente el mundo capitalista acelera, ¿no?, la forma de producir justamente para encontrar, ¿qué? La economía. Pero esta economía básicamente está orientado a producir transgénicos. Y hay prácticamente en estos modos de producción hemos perdido el sentido de la cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce un tubérculo, decimos técnicamente, ¿no?, bajo otros términos, la papa. Bajo las costumbres, la cosmovisión de nuestros pueblos, tienes que pedir permiso a la tierra, a la madre tierra para producir, ¿no? En todo su ciclo de la producción, tienes que estar en convivencia con la cosmovisión. Y por ello tenemos una producción que nos alimentamos nosotros de la papa, y prácticamente todo nuestro cuerpo está pues no solamente alimentado con la papa, sino también con la cosmovisión. Y ahí somos un ser completo, ¿no?, conectado con la cosmovisión. Sin embargo, la producción del mundo europeo anula lo que es la cosmovisión. Un tercero tiene que ver con la economía capitalista. La economía capitalista tiene un sentido infinito, pero nuestra vida, nuestras plantas, sobre todo nuestra vida, es finito. Entonces no cuadra una concepción infinito con una concepción finito, ¿no es cierto? Entonces, en todo ello, en la economía, en los modos de producción, el mundo capitalista lo ve a la naturaleza como sujeto, no, mejor dicho, como objeto. Y cuando lo ve como objeto, ya pierde el sentido de la cosmovisión y de la cultura propia. Entonces, en todo este crecimiento infinito que ha marcado el mundo capitalista, nos está conduciendo a una vida destructiva para la humanidad. Y por ello ahora nos ha demostrado el COVID, es producto justamente de eso, una aceleración del mundo capitalista para acumular la economía en pocas personas. Entonces yo creo que desde este punto de vista hay que seguir profundizando los debates, hay que seguir trabajando, hay que seguir proyeccionando de que verdaderamente tengamos nosotros en la educación un currículum, ¿no?, un currículum que dé un horizonte en la vida y para la vida. Bueno, buenas noches. Un saludo cordial a todas las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Un gusto verlos. Realmente el trabajo que realiza el Ministerio es muy amplio y dinámico además. Bueno, con la exposición que hizo Carlita, Cristóbal, bueno, creo que surge una preocupación también refiriéndonos al tema de cambio climático. Cuando pensamos en el área dispersa y también en el área urbana, nos preguntamos si los bosques son sumideros de carbono, ¿ya? En el área dispersa hay pequeños bosquecillos, ¿no? Hay una diversidad de forestación, especialmente en el oriente, pero ¿cómo lo encaramos en el área urbana, donde hay más población? Entonces sabemos que el parque automotor emite mucho dióxido de carbono, también el tema de la generación de residuos sólidos que genera el metano, entre otros componentes químicos. Mi pregunta es, ¿cómo lo encaramos? ¿Cómo va a ser incorporado dentro del currículum para nivel inicial, primario y secundario? Gracias. Kallaya tatawa tajpacha marca irpirinakaru, kamarki tajpacha kuyaka hilatanakaru hachancha tapjaraktawa. Ahora estuvimos, ¿no? El conocimiento fue así, pues, ¿no?
para sembrarnos individualismo, egoísmo, luego el antropocentrismo, todo aquello. Ahora que estuvimos flecos sueltos como de la chalina, hilachas sueltas como del aguayo, ¿cómo entretejeremos? ¿Cómo entretramaremos para que sea todo un tejido multicolor de saltas, o sea, lo que llamamos figuras, tan lindas figuritas? Pero sin embargo, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos las 4 operaciones, el ángulo obtuso, equilátero, isósceles completo, y ahí también están la suma, la multiplicación, la división, en los textiles que están textos ocultos, que para nosotros ya está ignorado, olvidado, abandonado. ¿Cómo ahora revertimos esto? ¿Cuál sería? Otro, también, ¿no? ¿Cómo articulamos todo aquello? Ahí tenemos que ir trabajándola. Entonces, Cristóbal, a ver, ¿cuál sería? Si las hilachas sueltas y los flecos sueltos están ahí, ¿cómo hacemos el trenzado del conocimiento? ¿Y cómo hacemos el tramado del conocimiento, ¿no? Si por ahí hemos funcionado lo cognitivo, ahora, ¿cómo trabajamos el sentipensamiento? ¿No es cierto? Para eso, para convertir esas hilachas en una telaraña, lo que llaman los abuelos el epi del cusicusi, ¿no? El bulto del conocimiento. Eso, siempre estamos pues de manera aislada. Ahora, ¿cómo aunamos? ¿Cómo engranamos? ¿Cómo de manera interministerial, de manera interinstitucional, ¿no? Todos sus actores y promotores de la educación. Todos somos gestores, actores, mentores, promotores de la educación. Y dentro de estos desafíos, los que somos maestros tenemos que empezar a trabajar, obviamente, desde el mismo proceso de desarrollo que tienen nuestros estudiantes. Un elemento importante es la integración, más que integración, la articulación. Trabajamos contenidos muy separados, por ejemplo, ¿no? En secundaria todavía se ve eso. Y eso esta mañana estábamos reflexionando con formación de maestros. El maestro sabe matemáticas y no quiere meterse en el otro ámbito. ¿Sí? No, mi materia es matemáticas, no tiene nada que ver con cambio climático, eso es los de ciencias naturales. Mentira. Es decir, desde el enfoque del modelo, todo es integral. Entonces tenemos que tener la capacidad, los que estamos haciendo currículo, los que vamos a revisar los programas, de articular las áreas. Y ahí es donde hay que trabajar, y esta mañana le decíamos aquí a formación de maestros, que el tema no es un tema de conocer el modelo, seguir en el tema de conceptual, sino venir en cuál es la función que genera el maestro. Yo decía esta mañana, hay 3 funciones en educación. Están los cientistas de la educación, que son los sociólogos de la educación, que recogen el encargo social. Eso creo que estamos ya haciendo con todos estos talleres que el instituto ha planificado, que todas las instancias que tienen que ver con estos temas, con los temas educativos, recoger el encargo social. Después vienen los pedagogos. El pedagogo convierte el encargo social en programas de estudio, en programas educativos. Esos programas educativos no pueden quedarse así, sino es que ahí está el maestro. Y el maestro tiene que aplicar esos programas educativos en el día a día de su función. Y es ahí donde no tenemos que equivocarnos, en esta estructuración de los programas y empezar a mirar cuál es la función laboral del maestro. Porque ahí nos perdemos. ¿Qué es lo que hace el maestro en el aula? ¿Qué herramientas usa? Metodologías, estrategias educativas, llámese didácticas, llámese técnicas educativas, lo que quieran. Ahí es donde tenemos que poner fuerza. Y es ahí donde no hemos entrado a trabajar todavía. Y estos temas tienen que ver con temas metodológicos.
No le vamos a decir al niño de inicial, ¿no?, que salga, por decirte, a pinchar llantas de todos los vehículos que emiten el dióxido de carbono, ¿no? Nosotros tenemos los autos así. Si no tenemos autos, tenemos motos y tenemos otros instrumentos. El tema es procesual. Hay cosas que podemos hacerlo en la gestión institucional y transformar rápido, pero hay otras cosas que hay que hacerlo desde la gestión curricular y eso no es de la noche a la mañana. Los procesos educativos, por eso se llaman procesos, son de mediano y largo plazo. El desarrollo curricular es de mediano y largo plazo, no es a corto plazo. Pero hay acciones que podemos trabajar en la gestión institucional, como lo hemos presentado y como está reflejado en la resolución ministerial 001 de regular en el artículo 88. Hay cosas que podemos hacer. Pero también ahí hay que partir en el tema del mismo maestro. Es como en el tema, ¿no? El maestro entra a la clase y dice, no hay que botar los residuos hay que manejarlos, hay que ponerlos en basureros, no deberían ser basureros, deberían ser contenedores, por lo que nos ha explicado Carla, pero yo salgo, uso el papel higiénico, lo hago un pututo y ¡pac!, a un rinconcito. Entonces tenemos que trabajar en nuestras propias actitudes como maestros, porque tenemos que tener la capacidad de ser coherentes entre lo que estamos enseñando y mi propia vida, porque el currículo oculto está en mi propia vida, en cómo yo me muevo, cómo yo actúo como maestro. Los estudiantes nos están mirando, no nos damos cuenta y nos dicen, mira, ese profesor nos dice que no hay que botar la basura, pero mira qué bonito bota. ¿No ve? Entonces perdemos ahí autoridad moral. Ese es un tema que tenemos que trabajar en la formación de maestros, tanto de inicial como la continua de los maestros que están en ejercicio y de nosotros mismos como promotores de toda esta revisión que estamos haciendo. Tenemos que ir a mirar esos elementos. Por eso es bien sabia nuestro modelo. Hay que desarrollar 4 dimensiones. ¿Qué queremos desarrollar en el ser? ¿Qué queremos desarrollar en el saber? ¿Qué queremos desarrollar en el hacer? ¿Y qué queremos desarrollar en el decidir? Esas dimensiones, la respuesta a qué queremos desarrollar en cada una de ellas, es nuestro objetivo holístico. Y eso es lo que no estamos pudiendo transmitir a nuestros maestros. Y creo que ahí tenemos un gran desafío. Podemos pensar en áreas urbanas, cómo cambiar. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra función. Para eso están otras instancias como el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que cumplir la normativa, que tiene que hacer cumplir la normativa en los diferentes niveles del Estado plurinacional. Pero nosotros tenemos que cumplir desde lo educativo, porque más allá tampoco vamos a poder hacer. Por eso es importante este tema de las mesas, porque nos aglutinamos entre todos. Nosotros decimos la parte curricular, el sector, los encargados de los diferentes temas tienen que trabajar a la par para poner en práctica, para que haya una complementariedad entre lo que vamos a decir en las unidades educativas a través de nuestros maestros, en la aplicación de los programas de estudio, pero también en la aplicación cotidiana de la vida, pues. Y creo que ahí, viceministro, hermano Nelson, autoridades, creo que tenemos que tener jornadas de trabajo sobre este tema. La Mesa de Educación en Cambio Climático, a la cabeza del Ministerio de Educación y del Viceministerio de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, deberíamos organizar, ya nomás hoy día salir, decir, organizaremos unas 2 o 3 o 4 jornadas para ir tocando cada uno de los temas, ir revisando los contenidos, porque ahí tenemos una responsabilidad como educación. Tenemos 200 días hábiles, ¿sí? Y son N contenidos que nos plantean no solamente en el tema de madre tierra, en valores sociocomunitarios, despatriarcalización, vialidad, y todos los temas que hacen a eso. El tema de educación intercultural, el tema de educación productiva. Solamente con uno de los ejes llenamos los 200 días hábiles. Entonces, tenemos que tener la capacidad ahí de armonizar, de articular, de complementar.
de hacer contenidos. Por ejemplo, un contenido que está en educación inicial. Toca dos temas, agua y plantas. Dice, el agua es importante para mi planta. Y todavía se ha incorporado el tema de la energía solar. El agua y el sol, importante para mi planta, para la vida de mi planta. Entonces, miren, 3 temas podemos articular en un contenido. Entonces, tenemos que ir buscando alternativas como esta. Eso, viceministro, para ver si podemos concretar ya estas jornadas de trabajo a través de la mesa. Gracias. Bueno, allá ya, por demás importante estas aclaraciones, pero también la participación de cada uno de ustedes, como también, bueno, esta tarde obviamente ha sido muy productivo, considerando ya la que hemos mencionado en esta etapa de proceso de actualización curricular, ¿no? Para que nosotros podamos responder después, con estas actualizaciones podemos consolidar lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, pero también el Estado plurinacional de Bolivia. Todos los principios, bases y fines que menciona la Constitución Política del Estado. Entonces, hermanos, hermanas, consideramos de que estos aportes obviamente nos va a servir mucho para poder trabajarlas. Ya decía también, va a ser importante acciones conjuntas, y ahí decíamos, por ejemplo, en la mesa, tener un plan de trabajo. Eso seguramente con el viceministro, con su equipo técnico vamos a ir trabajando, por ejemplo, ya una vez teniendo los currículums, ahora qué acciones vamos a tomar posterior. O sea, nosotros trabajaremos desde la educación ya en aula con docentes, pero cómo se involucra en el proceso, en gestión curricular y como también en gestión institucional el viceministerio. Entonces, para eso obviamente va a ser importante estos planes de trabajos conjuntos, ¿no?